¿Qué tipo de anticuerpos tenemos, de autoanticuerpos? Bueno, pues hay muchísimos, hay muchísimos. Por ejemplo, hay lo que se llaman los anticuerpos antinucleares. Y de esto, pues los enfermos que tienen el lupus o que tienen el síndrome seco, y que hay aquí algunos, pues saben bastante. Buscamos esos anticuerpos si en la célula, esto es una célula, una representación de la célula. En la célula hay un núcleo, que digamos que es donde se cocina toda la información, donde está toda la información genética, pues son anticuerpos que se dirigen contra componentes de ese núcleo. Pues hay muchísimos. En el lupus están descritos por más de 100 autoanticuerpos. No los hacemos todos en la clínica, ni mucho menos. Y hay algunos que tienen más interés, por ejemplo, este anti-DNA de doble cadena, que tiene mucho interés en los pacientes con lupus, o estos anticuerpos anti-RO, anti-LA, que aparte de en el lupus tienen importancia en el síndrome seco, o estos que aparecen en una enfermedad más infrecuente, que es la enfermedad mixta de tejido conectivo, o estos que aparecen en el lupus en pocas ocasiones, pero cuando aparecen son lo que llamamos bastante específicos, es decir, una persona que tiene datos de que pueda tener un lupus, porque es una mujer joven, con artritis, con afectación cutánea y tiene estos SM, la verdad es que pensamos que seguramente va a tener esta enfermedad, porque son muy propios, cuando aparecen orientan mucho a esa enfermedad. Pero hay muchísimos más. Por ejemplo, estos anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo se llaman ANCA. Estos son unos anticuerpos que vinieron a solucionar mucho en el campo de una patología que puede ser muy grave, y también hay aquí algún enfermo, que son las vasculitis sistémicas, porque aparecen en ese contexto de esa enfermedad. Y la verdad es que su presencia nos puede ayudar muchísimo, porque a veces son enfermedades que se pueden complicar en el diagnóstico, sobre todo a veces en fases iniciales, y a veces en enfermos que están muy graves, pues su presencia nos puede ayudar muchísimo. Hay otros anticuerpos, por ejemplo, anticuerpos antifosfolipídicos, que se relacionan con tendencia a la trombosis y aparecen a veces en enfermos que tienen otras enfermedades autoinmunes y a veces solos, y se acompañan de trombosis, y entonces hablamos de síndrome antifosfolípido. Pero otras veces están solo ellos presentes sin que se acompañen de ninguna enfermedad. O hay anticuerpos, por ejemplo, antitiroideos. Estos son tremendamente frecuentes. En la población general, si no recuerdo mal, hay como un 10% de patología autoinmune tiroidea. O bien que funciona de más, que es menos frecuente, o bien que funciona de menos, que hay un hipotiroidismo. Y el enfermo tiene que tomar hormonas tiroideas. Eso es tremendamente frecuente. Hay así de gen, hasta el 10% de la población, es muy frecuente. Y aparecen esos anticuerpos dirigidos contra componentes del tiroides. O hay anticuerpos que se dirigen, como comentaba antes, contra las plaquetas y pueden producir destrucción de las plaquetas. Y pueden aparecer ellos solos, y entonces se habla de una enfermedad que es una púrpura trombocitopénica, pero a veces aparecen en el contexto de otra enfermedad, como puede ser el lupus, y que es una enfermedad, el lupus ya hemos comentado, es la enfermedad que tiene más autoanticuerpos, es la enfermedad en la que la autoinmunidad está más desatada, y se pueden producir anticuerpos frente a muchísimos componentes del organismo, incluidas las plaquetas. Bueno, pues esto sería un poco lo que son los autoanticuerpos, pero en general, y vuelvo a insistir, no son suficientes para hacer un diagnóstico. Es decir, el tener esos autoanticuerpos nos ayuda, pero no son suficientes. Siempre hay que valorar esos anticuerpos que aparecen o que pueden aparecer con la clínica. Uno de los motivos relativamente frecuente de que vengan enfermos a la consulta, precisamente, esto antes, hace años, no se le veía a nadie. Los anticuerpos era una cosa que era complicado, era caro, era dificultoso y no se le hacía a casi nadie. Pero todo se ha ido modernizando, todo se ha ido automatizando, y ahora es una determinación que, hombre, no se hace en atención primaria cada día, pero se hace con relativa frecuencia. Y entonces, con relativamente frecuencia aparecen esos anticuerpos positivos, y ese es uno de los motivos de consultar en nuestra unidad, que el médico de cabecera o el neumólogo o el cardiólogo ha encontrado unos anticuerpos positivos y los manda a la consulta a estos enfermos para que veamos si creemos que esos anticuerpos tienen algún significado o no lo tienen. La verdad es que durante muchos años nosotros decíamos, mire usted, hacíamos la historia clínica y no había nada, y decíamos, mire usted,
En principio usted no tiene nada, no tiene ninguna de nuestras enfermedades. Lo que pasa es que este es un artículo, se publicó en una de las revistas más punteras en medicina, en el New England Journal of Medicine, y bueno, es interesante, fue muy interesante. Es en el año 2003 cuando se publicó. Y ahora yo les explico esta gráfica. Esto son muestras de sangre obtenidas en Estados Unidos en soldados en el ejército. En Estados Unidos tienen un sistema que ha permitido avanzar mucho en el conocimiento de enfermedades, y es que pues a la gente cuando entra en el ejército pues le han ido sacando sangre y eso se congela, se mete en congeladores durante años. Entonces pues a alguien se le ocurrió decir, pues de esta gente que estaba en el ejército, X personas han desarrollado un lupus. Eran pues 130 pacientes que habían desarrollado un lupus. Dice, pues vamos a ver qué había en su sangre años atrás. Y entonces vamos a analizar esas muestras de sangre para años echando para atrás con el retroscopio. Y entonces, claro, observaron que 5 años atrás ya aparecían algunos de esos autoanticuerpos en la sangre de algunos de estos enfermos. Antes de que apareciera, esto aquí donde aparece la enfermedad, y aquí empiezan a aparecer algún autoanticuerpo, otro. Es decir, que de alguna manera, cuando encontramos determinados autoanticuerpos de estos, sobre todo en una cantidad suficiente, pues ya la verdad es que antes decíamos, mira, no, que no vamos, aquí no hay nada afortunadamente, pues ya está. Y ahora, pues muchas veces lo que decimos, mira, pues en principio no hay nada, pero vamos a hacer una revisión anual y por si acaso aparece algo, y advertimos a los enfermos, a las personas, que si aparece alguna clínica, normalmente siempre ya todo el mundo se queda con todas las preguntas, que si hay fiebre, dolor articular, lesiones cutáneas, fotosensibilidad, alteración, intolerancia al frío, pues la gente luego pues nos viene diciendo, porque yo no, aquello que dije que no, que ahora parece que sí. Entonces, bueno, pues esto, en estas personas que tienen anticuerpos a un título, es decir, en una cantidad suficiente, pues conviene no perder la revista y hacer un seguimiento, porque tampoco es algo tan costoso. Muy bien. Luego tenemos esos, digamos, un poco los hallazgos específicos, nos centraríamos fundamentalmente en los autoanticuerpos, fundamentalmente, hay otros, pero son fundamentalmente. Pero luego decía que había también hallazgos orientadores. Son hallazgos inespecíficos, es decir, ya no son como los otros, pero nos pueden orientar, a veces nos orientan a que pueda haber una enfermedad autoinmune. Normalmente son personas que tienen una anemia, es decir, pocos glóbulos rojos, de una forma inexplicada, o que tienen pocos leucocitos, pocos glóbulos blancos, también de forma inexplicada, no es atribuible a ningún medicamento, o pocos linfocitos, un tipo de glóbulos blancos, o pocas plaquetas, es decir, pocas de algunas de las células de la sangre, porque esto se debe con cierta frecuencia en las enfermedades autoinmunes. O personas que tienen una inexplicada, y aquí yo ya sé que esto es pisar terreno resbaladizo, un aumento de la velocidad de sedimentación, de la famosa velocidad, luego comentamos lo que es. O alteraciones en la orina. Hay muchos datos que son inespecíficos, pero que de alguna manera, cuando se presentan junto a datos clínicos, es decir, de la historia del enfermo, y luego aparecen en la analítica, pues nos pueden orientar que esa persona puede tener alguna enfermedad de las que vemos.